Hoy vamos a comenzar un ciclo de actualización profesional con un gran profesional, valga la redundancia, ya parte de la casa, pues nos ha acompañado constantemente, que es el especialista, el magíster Martín Guezuraga, ¿bien? Consultor de empresas, ya lo conocen ustedes. Podríamos decir el consultor PYME, me gusta llamarlo, porque realmente creo que Martín es un gran asesor justamente de este segmento tan importante de nuestra población, de nuestra economía, que cada vez necesita mayor profesionalización, mayor capacitación, y tenemos la suerte de contar con Martín entre nosotros hoy, dando inicio a este ciclo y hablando de un tema tan interesante como es. ¿Cómo es el título, Martín? Contanos vos, vos fuiste el que lo inventaste y me gusta que lo presentes. Martín, no sé si yo te veo frisado o yo estoy frisado, díganme si me escuchan bien a mí. Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, entonces Martín se nos ha frisado justo que estábamos a punto de presentarlo. Ay, justo. Bueno, esperamos ahí un segundito si ya Martín se va a conectar nuevamente. Martín nos va a hablar de las paradojas en la pyme familiar inmobiliaria. Bien, veo que se cayó justo Martín. Puede fallar, pasa. Vamos a ver ahí si ya se reconecta. Me echaron de la sala, Fede, no sé qué pasó. Pasaron cosas. Pasaron cosas. Y bueno, lo que pasa es Pasaron que cosas. acá, y bueno, no pasaste la seguridad. Estaba justo No, yo, parece que el Fire. el firewall no te aceptó. No. Voy a poner buenas tardes nuevamente. Claro. Para que me tomen asistencia, voy a poner buenas tardes nuevamente, Federico. Un Muy gusto estar bien. acá. Bueno, ahora que dijiste de asistencia, voy con el aviso parroquial antes de arrancar la conferencia. Importantísimo. Terminada la conferencia, les tomo asistencia. Recuerden que tienen que tener en este ciclo de capacitación, para tener el certificado del ciclo, tienen que tener un 80% de asistencia. Entonces, todo aquel que no se quede conectado hasta el final, no le voy a poder poner la asistencia. Así que estén atentos, esperen hasta el final de la conferencia. Una vez culminada la conferencia, nos tomamos 5 minutitos y les tomo asistencia. Esa es la modalidad de este tipo de capacitación nueva que acabamos de implementar. Lo aclaro previamente para que después no vengan los mensajes, no, por favor, yo estuve, poneme el presente, no. Ya somos todos grandes profesionales y sé que van a tomar con responsabilidad este gran esfuerzo que está haciendo el colegio justamente en tener estos grandes expositores para darles una capacitación integral, relacionada, y que les permita tener unas herramientas concretas, ¿bien? Así que he hecho el aviso parroquial / aclaración, porque no puedo, cuando hablo soy abogado, entonces me sale la normativa genéticamente. Así que, bien, presentadas las reglas, Martín, háblanos de las paradojas de la empresa familiar inmobiliaria. Contanos cuántas paradojas hay, ¿no? Vos sabés que, bueno, buenas tardes de vuelta a todos, ahora que estamos compartiendo. Ahí, Fede, estoy viendo que hay algunas personas en sala de espera. Primero, un placer de vuelta compartir este espacio. Los otros días tuve la oportunidad de charlar con... No te estoy escuchando, Fede. Sí, estoy acá, ¿eh? ¿Se me escuchás? Ah, está, perdón. Ahora sí, perdón. Los otros días estaba conversando de cómo nos atraviesa toda esta cuestión de la pandemia, de la cuarentena y cómo estamos en algunos de los casos como muy, si nos hicieran un dosaje en sangre, nos encontrarían la sangre llena de kbytes que tienen que ver con estos nuevos medios en los que estamos metidos y estamos transitando. Yo un poco les preparé una presentación que trae más preguntas que respuestas y después me gustaría que abramos un espacio de conversación a través del chat o a través verbal para ir conversando de algunas cosas que por lo menos a mí me ocupan o veo en muchos clientes que tengo que tienen que ver con emprendimientos familiares o empresas pymes familiares
y no menor en el tema, en este caso que nos convoca, que es el sector inmobiliario. Así que empiezo por compartirles la presentación y vamos charlando un poco, ¿les parece? ¿Se ve, Fede, ahí? Se ve perfecto, Tincho, se ve perfecto. Y acá, los otros días charlábamos con Federico, decir, bueno, teníamos que abrir el ciclo, decir, bueno, a ver qué cosa plantear en esto de preguntas para hacerse, preguntas poderosas. Y aparece esta cuestión de las paradojas. Entonces, la última vez que estuve charlando con alguno de ustedes, claramente que pasaron cosas, y muchas. Y una de las cosas que pasaron es esto que nos atraviesa, donde teníamos un punto de partida, que fue marzo, teníamos toda esta vuelta y todavía no tenemos un punto de llegada. Fíjense que todavía estamos discutiendo qué va a pasar con las vacaciones, qué va a pasar con las habilitaciones interprovinciales. Yo creo que si hay algo que ha demostrado todo este proceso, es que los especialistas en muchos casos no son tan especialistas como parecen que eran, ni el nivel de conocimiento que tenían era apropiado para este tipo de gestión de incertidumbre que tenemos. Y claramente seguimos con una pregunta al final, porque no tenemos una llegada, lo cual nos genera mucha incertidumbre y el cerebro humano no está muy bien adecuado para trabajar con la incertidumbre. Al cerebro le gustan las certezas. Y los otros días lo escuchaba un analista económico que se llama Suchovicki, y él decía, ya no es más post-pandemia, sino que es con pandemia. Y yo compro eso porque me parece que es consistente, me parece que tenemos que navegarla con pandemia, tenemos que atravesarla y aprender a coexistir con esto para ver de qué manera podemos ir adecuándonos. Como claramente aparecían estas cosas, ¿no? En su momento, y nos sigue atravesando. Hay algunas cosas que cambiaron, otras no. Fíjense, esto de la reunión en casa, que aparecen los chicos en las reuniones, que aparecen cosas que antes eran impensadas, las reuniones eran súper prolijitas, esta cuestión de mediada por tecnología. En esta época, en marzo, abril, había una consultora que es McKinsey, y nos hablaba de estos escenarios, del rebote, de la posibilidad de ocupar la recuperación de la economía, cómo podría ser, si era una B corta, si era una B tipo la pipa de Nike, o de qué forma nos íbamos a recuperar. Hoy ese 12% es la estimación, que está ahí abajo, de la caída del Producto Interno Bruto en Argentina. ¿Sí? Con esa economía nos encontramos, y la realidad que como en toda crisis y en todo problema de este tipo, en todos los sectores económicos hay ganadores y hay perdedores. Puntualmente, tengo un cliente en San Francisco que trabaja en el sector de la venta de artículos para construcción y está vendiendo más que nunca, por ejemplo. Y hay sectores como el sector turístico que no venden absolutamente nada. Y claramente tenemos, en ese sentido, una mirada muy clara hacia el sector en el que estamos trabajando o en el que trabajan ustedes como profesionales, donde me parece que aparecen un montón de oportunidades en este contexto. Habrá que ver cómo se pueden capitalizar. Otra de las cosas que llegó para quedarse, y claramente llegó para quedarse, es una economía de contactless, de menos contacto, de menos presencia, y esto habrá que ver cómo modificó los hábitos de consumo y de qué manera impactó. Y muchos de ustedes han hecho un esfuerzo considerable para transformarse, para ver cómo gestionaban a sus clientes y de qué manera los gestionaban. Y creo que todavía muchos de nosotros como profesionales estamos intentando aprender de qué manera agregamos más valor en este vínculo profesional. Y aparece otra cuestión acá de por medio, que es en el contexto en el que nos movemos, y tiene que ver con este mundo malvado, traducido rápidamente del inglés, que en algunos contextos antes ustedes han escuchado hablar de los mundos VUCA, volátiles, inciertos, o VICA, y esto es un paso más, que es, porque VICA es una cuestión de nominación y decir, bueno, esto es así. Y acá lo que está planteando esta gente es decir, bueno, ¿cómo operamos este mundo? Y la verdad que tenemos totalmente mucha rapidez en cada uno de los espacios, es totalmente impredecible, aparecen los fenómenos de cisnes negros permanentemente, ya después más tarde le voy a recomendar alguna bibliografía, aparecen las paradojas,
permanentemente, porque parecen cuestiones que no son lógicas, y todo está conectado y totalmente vinculado. Entonces los impactos van y se retroalimentan permanentemente. Entonces, en este contexto, ahí les doy una definición de paradoja. Tiene que ver con esa definición bien de diccionario, que es totalmente contrario al lógico o al sentido común. Entonces, ahí aparecen algunas cuestiones que tienen que ver con mi empresa, con mi pyme. Les cuento un dato que nos atraviesa tanto como argentinos esto. Hace 3, 4 días empezamos a buscar información porque nos pide un banco de Buenos Aires que está haciendo un programa de entrenamiento acá en Córdoba, la base de datos de las pymes en Córdoba. ¿Cuántas pymes hay? No hubo forma de conseguir una base de datos consolidada. Hablamos con gente de la Unión Industrial, nos decía alguna cosa, después hablamos con Fedecom otra, y no hay una base ordenada, por lo menos hasta donde estuvimos investigando, con lo cual la respuesta que le tuvimos que dar al banco es, claramente tenemos que trabajar un poco más para poder entender quiénes son y quiénes habitan este espacio PYME, más allá de que esta crisis ha dejado con la lengua afuera a mucha gente. Entonces, estas cuestiones que tienen que ver entre el corto plazo y el largo plazo, entre si soy débil o soy resiliente. Hay muchos papers de trabajos escritos sobre la empresa familiar, sobre lo resiliente que es, cómo se adecua a estas crisis. ¿Qué grado de informalidad tengo o qué grado de formalidad habito? Si prefiero ocupar un espacio en la pyme, pónganle que soy de segunda o tercera generación por una cuestión de estabilidad económica, o quiero seguir mi vida y arriesgarme a otra cosa. Muchos sucesores ocupan espacios en las empresas familiares porque no logran conectar o realizarse en su actividad personal. El dilema siempre es cuánto tiempo le dedico a la profesión y cuál es el balance entre la vida personal, el espacio que tengo de libertad o de control, y son todas paradojas a resolver, entre muchas otras que aparecen en las pymes. Y pareciera muchas veces que uno cuando va a una mesa y charla y pone este tema sobre la conversación, dice, bueno, estás en el peor de los mundos. Sos una pyme y encima de eso sos una pyme familiar. Y es una muy buena pregunta. Yo no comparto para nada ese diagnóstico. Yo creo que hay mucho por hacer y creo que ser pyme, ya vamos a ver adelante, tiene muchísimo de potencialidad, y ser empresa familiar también tiene muchísimo de potencialidad para hacer y para operar. Lo vemos diariamente cuando trabajamos con clientes, y bueno, creo que hay mucho para hacer ahí. Y creo que también aprendemos mucho de lo que hacen nuestros clientes, ¿no? Claramente. Entonces, la empresa familiar o la pyme familiar inmobiliaria, el SINO, generalmente es el modelo de creación de valor para trascender, para legar. Entonces yo genero, acumulo, porque con la expectativa de a mi generación poder darle una forma de vida o ayudarla a yo generar, y después para quien viene atrás mío, hijos o nietos, tengan un legado de esto que hago. Ahora, en esto, pues yo les decía, aparece un autor, el primer autor que les presento, que me gustaría que después les voy a dejar algún libro de esto, un tal señor Mintzberg. Este señor Mintzberg viene escribiendo hace un montón de tiempo sobre estrategia, sobre paradojas de estrategia, sobre modelos de estrategia. Ha sido muy crítico con los modelos de management. Y este señor te habla básicamente de dos cuestiones que tienen que ver con las estrategias deliberadas y las estrategias emergentes. Las estrategias deliberadas son aquellas que yo planifico, son aquellas que yo pongo en una mesa, como se conoció en algún momento hace muchos años la planificación estratégica, donde yo puedo trabajar en cascada sobre un montón de sucesión de eventos. Es básicamente lo que yo planeo. Y la estrategia emergente es aquella en la cual va surgiendo de reaccionar sobre la circunstancia. Si yo pusiese hoy un análisis de empresas que hayan puesto en alguna planificación del año pasado pandemia, por lo menos en el cono sur, ninguna aparecía. No aparecía nada de esto. Con lo cual la estrategia deliberada no estaba, por lo menos este factor. Y todo lo que está sucediendo o nos está atravesando son estrategias emergentes, reactivas en muchos casos, para poder adecuarnos rápidamente a este contexto. ¿Cuál es mejor, cuál es peor? Ninguna. Claramente que las dos se complementan y las dos terminan, después de un ciclo, en una estrategia ejecutada, que es lo que termina saliendo
de lo que sucedió entre lo que planeé y lo que pude reaccionar o reconvertirme. Mientras más incertidumbre gestiono o soy capaz de entender, y mientras más ambiente inestable, más emergente es la estrategia, porque no hay plan que la pueda contener o no hay plan que la pueda completar. Si ustedes hablan con empresarios como muchos que tengan de clientes, les van a decir, acá no planificamos mucho a largo plazo porque estamos en Argentina, ¿sí? Y la idea es que la planificación en sí misma es una pérdida de tiempo porque te encorseta o porque te pone un espacio rígido que después no lo puedes terminar de cumplir. Entonces vuelvo a esto. ¿Cuál es mejor? Depende de la que pueda ejecutar, depende del contexto y depende de la situación en la que me encuentre. Y entonces, yo a vos te pregunto, ¿vos en qué siendo estás? Parece rara la pregunta, parece una canción de Tan Biónica, ¿viste? Pero, ¿por qué siendo? Porque había un profe que tuve en algún momento que nos enseñó, y a mí me gustó y yo lo tomé, que las empresas no son chicas, no son medianas o no son grandes. Las empresas están siendo en un momentum, con una dinámica. Las empresas familiares de por sí son dinámicas inestables. Entonces, ¿y vos en qué siendo estás? Porque en este siendo si vos estás sobreviviendo, tu estrategia va a ser un tipo de estrategia determinada. Si vos estás en la etapa de adaptarte, es otra; si estás en la etapa de crecimiento, otra; y si estás en desarrollo, otra completamente diferente. Si vos estás en una etapa de sobrevivir, cualquier mejora o implementación de buenas prácticas o qué sé yo, no te va a hacer mucho sentido. Vas a estar preocupado por la caja, por conseguir clientes, porque te paguen. Allá por marzo, cuando nadie sabía mucho para dónde iba esto, todo el mundo hablaba de la caja como rey. ¿Sí? Muchas empresas recortaron pagos y un montón de estrategias financieras porque el líquido mandaba, me permitía poder operar las estrategias emergentes rápidamente, ¿sí? Y el líquido también me daba una posibilidad de reacción que tener alguna inversión más sólida o algo más anclado, de menor realización, me complicaba cualquier operación de acomodarme a esto. Entonces, primera pregunta que te haría, vos que estás escuchando por ahí, tu empresa, ¿en qué está? ¿En qué está haciendo? Esto es un gráfico típico que tiene que ver con las edades de la organización, en este caso familiar. Y fíjense, la parte fundacional, muchos de nosotros cuando arrancamos como profesionales, casi que les diría que estábamos en la categoría autoempleo, ¿sí? Generábamos ingresos para nosotros mismos, y claramente si nosotros dejábamos de trabajar o dejábamos de operar, dejábamos de percibir ingresos. Cuando vamos tomando de escala, empezamos a hablar de empresa, dejamos de hablar de autoempleo, ya tiene alguna formalización y empiezan a aparecer cuestiones funcionales, de organización, o en algún caso, si en alguna de estas empresas de ustedes ya hubiera una transición generacional, aparece esta lógica de delegar o de mucho más grande crisis de control. Pero muchas veces lo que nos pasa en la pyme, que es una de las paradojas, no podemos operar una planificación o una estrategia deliberada o algo más a mediano plazo, porque generalmente estamos operando el día a día. Como profesionales estamos operando el día a día. Acá estamos, en la edad de organización, en control y propiedad juntos, ¿sí? Y el operar día a día me impide muchas veces sentarme a la pausa, a repensar un poco para dónde va la cosa. Lo que estoy haciendo es ser reactivo en estas estrategias emergentes. Entonces, otra paradoja que aparece es en qué momento yo puedo tomar escala o en qué momento yo puedo pensar de operar en otra posición. Y aquí aparecen las máquinas de servicio. ¿Ustedes han escuchado hablar del concepto de servucción en algún caso? Servucción, en algún momento por allá por la década del 80, era un neologismo, porque no había una palabra para describir lo que era la producción de servicios, ¿sí? En este caso, unos franceses implementaron este término y empezaron a hablar de servucción, que era la estandarización y la máquina de producir servicios. Uno generalmente cuando es profesional no se lo plantea esto, sino dice, bueno, yo soy un profesional, tengo buenas prácticas, voy, atiendo mi cartera de clientes y hago lo mejor que sé hacer. Con lo cual me quedo mucho en el expertise profesional. Ahora, el hacer empresa, o el gestionar el management, o plantear capas que tienen que ver con estrategia, o planificación, o gobierno, u otro,
muchas veces me quedan de costado. Y voy a este lugar común que el empresario me dice, no, yo no planifico mucho, yo generalmente voy reaccionando y voy haciendo sobre la marcha porque la agilidad para mí es clave. Entonces estoy planteado en el paradigma de la estrategia emergente. Lo que pasa que eso al final del día termina siendo un atentado contra la escala, porque nunca puedo salir de ese espacio de crecimiento. Soy yo el que opero, soy yo el que cabeceo, soy yo el que pateo el penal, soy yo el que marco la cancha, soy yo el que hago la hinchada, ¿sí? Y acá parece decir, bueno, formalizo, no formalizo, tomo gente, no tomo gente, ¿qué hago? ¿Cómo escalo? Y otro tema que escuché en alguna conversación que tuve ahí en el colegio es la marca personal. Yo soy una marca como profesional, claramente. Yo alimento esa marca, yo invierto en esa marca, yo me capacito como marca. La pregunta es, esa marca cuando la tengo que legar, ¿qué lego? ¿Qué legado doy? ¿Soy yo o es la marca de mi empresa? ¿Qué es lo que estoy legando en esta construcción que tengo a futuro si es que soy una empresa de familia? Y acá sí les quiero plantear un tema que tiene que ver con esta cuestión de eficiencia operacional o esta cuestión de mirada a largo plazo. Y creo que es una de las grandes trampas que tenemos en la posibilidad de crecimiento. Cuando yo empiezo a ser muy bueno en lo que hago todos los días, claramente consigo resultados, pero estoy en la etapa o en la capa de eficiencia operacional. Pero mientras más clavado estoy en esa eficiencia operacional, menos posibilidades tengo de salir a ver el mundo, de salir a ver lo que pasa, de salir a ver cómo están cambiando las cosas, qué tendencias aparecen. Y una de las cosas que aparecen claramente en mi espacio de liderazgo, en mi espacio de gestión, es el micromanagement, que es operar las cosas muy de chiquito, muy arriba de la operación del día a día, y no hay nadie mejor que yo para poder hacerlas. Y si no hay nadie mejor que yo para poder hacer las cuestiones del día a día, las más chiquitas, difícilmente yo tenga el tiempo, la pausa para poder pensar sobre la pintura grande, claramente. ¿Sí? Y a Martín, su vez, una pregunta. Hablas ahí del control del sí, control del control, el microcontrol. ni hablar, ni hablar del micromanagement. Y ahí, gracias, Fede, porque ahí aparece otra cosa, si lo queremos vincular con emociones, que el control del control del control, al final del día lo que tiene por atrás es el miedo. Claro. ¿Sí? Y el miedo tiene que ver con esta posibilidad. Fíjense que los otros días escuchaba en la tele a Pilar Sordo y ella decía, los miedos, el único miedo que tengo es uno de supervivencia rápido, todo lo demás es una construcción mía, mental, en esto de catastrofizar. Y el miedo es que no hagan las cosas como yo quiero que se hagan, o el miedo es que se cometa un error que yo no estaría dispuesto a cometer, o el miedo es que no sucedan o los estándares profesionales que yo quiera tener. Conclusión, nadie crece ahí. Bajo esa forma de liderazgo nadie crece. ¿Sí? Hay excesivo control por miedo a que suceda otra cosa de la que yo creo que tiene que suceder. Y ahí aparece un modelo de gestión típico del empresario PYME, que es la gestión del largo del brazo. O sea, yo gestiono hasta lo que puedo operar, hasta lo que puedo tocar. Todo lo que no esté para mí ya no es operable, ya no es gestionable. Claro. ¿Sí? Conclusión, armar equipos de alto desempeño o darle escala a esta empresa o hacer esta marca más grande que supere al profesional y tenga otra escala, se entrampa. ¿Sí? Y obviamente que ni siquiera tengo tiempo para poder pensar en el largo plazo o en el mediano plazo, ni analizar ninguna tendencia de ese tipo. Y ahí, fíjense, está en inglés, pero se los traduzco, muchos de ustedes saben, mi inglés es más o menos, pero fíjense cómo me puedo parar yo en la forma de pensar en mi lugar de trabajo. Orientado a la panorámica, a la big picture, como dice ahí, a la gran pintura, u orientado a los detalles. ¿Sí? Y el foco mío, ¿dónde está puesto? En una idea, en un proceso, en una acción o en los vínculos. Y a partir de ahí yo puedo encontrar en esta matriz dónde me paro y qué posibilidades tengo. ¿Sí? Todas estas posibilidades son reales y ciertas, y cada una de estas posibilidades me va a llevar a algún lugar distinto de la gestión. ¿Sí? De esta paradoja. ¿Sí? Yo puedo ser un coach muy enfocado en la relación, pero fíjense que estoy en el detalle, porque el coaching muchas veces es uno a uno, claramente. ¿Sí? Entonces estoy
tratando de trabajar sobre un individuo. Puedo estar mirando la parte de la gran pintura y solamente quedarme en la idea, y no hay ejecución, solamente una contemplación de lo que podría suceder de un escenario. ¿Sí? A mí cuando lo vi por primera vez esto me hizo reflexionar en qué espacio me movía yo a nivel profesional, por eso se los comparto. Y otra cosa que les quiero compartir para pensar, muchas veces estas cosas no se hablan en la pyme, que tiene que ver con los escenarios. Cuando yo miro futuro, son las acciones que empiezo a hacer hoy para operar lo que creo y entiendo que va a ser una hipótesis de lo que puede suceder. ¿Sí? Y empieza a aparecer esta técnica. Yo después a través de Federico le voy a compartir un libro o algún documento para leer algo de esto. La perspectiva es una herramienta que me permite meterme y analizar un poco de lo que podría suceder más adelante en el tiempo. Y mientras más me alejo del hoy, como dice ahí, el hoy, today, en el tiempo, más supuestos e hipótesis tengo que plantear yo. ¿Por qué? Porque son los vectores que van hacia adelante. ¿Sí? Y fíjense que ahí aparecen escenarios probables, que tienen una probabilidad de ocurrencia. Fíjense que casi es lineal con el hoy, donde hay una consecución de actos. Aparecen escenarios que son preferibles o deseables por mí. Escenarios que son plausibles, que pueden ejecutarse, pueden suceder, pero la tendencia o los cambios que tienen que sucederse para que eso pase tienen que ser muy fuertes. ¿Sí? Fíjense lo que ha pasado con esta pandemia, ha acelerado cosas que de otra forma hubieran sido imposibles. Por ejemplo, en febrero o marzo Federico y yo manejábamos Zoom. Ahora les puedo asegurar que manejamos Zoom muchísimo mejor que lo que era Federico en febrero. ¿Sí? Y cualquier herramienta digital que estamos usando. Todas estas cosas estaban disponibles, todas estas tecnologías estaban disponibles, algunas del 2006, 2007. ¿Sí? Hay una aplicación que se llama Mural, que es de argentinos, que es un desarrollo para trabajar en red, desafíos de visual thinking y un montón de cosas de estas. Viene desde el 2008, los pibes dándole, explotó en esta pandemia, ¿sí? La capitalización de la empresa esa. Entonces digo, todo lo que está, se aceleró. El tema es que muchas veces en la pyme no tenemos estas herramientas a la vista y entonces quedamos atrapados en esta paradoja de ¿es la operación y ser eficiente como profesional o también tengo la posibilidad de mirar el futuro? Y esa es la que les quería traer más que todo, porque generalmente en la pyme no planificamos o lo planificamos de una manera muy encubierta, ¿sí? o la planificación está en la mente de quien dirige, y esa planificación no se hace, y vamos tomando decisiones día a día. Y esto también genera un problema en la estabilidad de las empresas, porque fíjense, una de las buenas prácticas en las empresas de familia es implementar órganos de gobierno, ¿sí? Lo que se llama gobernanza, para poder tener más claridad en la toma de decisión. Y el órgano de gobierno, los otros días compartimos, me permito, Federico, voy a contar un caso nuestro, pero con Federico trabajamos juntos en algunas cosas, conversando de una reunión de directorio de una pyme que vende productos de alimento, ha crecido mucho en este tiempo, venía muy golpeada y ha crecido mucho en esto de la pandemia, y un directorio que no estaba conformado, formalizado jurídicamente, porque la estructura jurídica de esa empresa todavía está enunciando de una informalidad muy compleja, después de cosas Fede vos agregás, pero yo tuve dos horas reunidos y la conversación en ningún momento fue de futuro, en ningún momento fue de escenario, en ningún momento fue de hacer algo diferente a lo que veníamos haciendo. Estábamos hablando de cuestiones netamente operativas, como inclusive hasta pagar una cuenta de la semana que viene. Y ese tipo de directorio o ese tipo de pensar futuro al no tener estas herramientas también es una trampa, porque siempre estoy en estrategias emergentes que no son malas, pero siempre estoy reaccionando. Y hay veces que puedo ser muy bueno reaccionando, pero hay veces que no, y reacciono lento. Y al reaccionar lento, la ventana de oportunidad se me pierde. Entonces estoy jugando muchas veces en el espacio de los hechos, ahí, muy bajo de incertidumbre, muy bajo de complejidad, y puedo proyectar hasta la semana que viene o a la otra. ¿Sí? Con lo cual la calidad o la posibilidad de crear futuro es bastante baja. Mira, ahí Y te la otra, agrego en relación a sí, eso, que es importante, porque
yendo a otro caso similar que hoy me tocó compartir un almuerzo de trabajo sobre esto, la importancia de proyectarse, ¿no? Porque uno dice, ¿cuánta gente necesito hoy para mi empresa, para mi inmobiliaria, para la actividad que yo desarrolle desde lo profesional, esto que decimos de la pyme familiar, que término que hemos impuesto desde aquí? Uno dice, ¿cuánta gente necesito? Y la cuestión es, ¿cuánta gente voy a querer? ¿A cuánta gente quiero llegar y a cuánta gente quiero atraer? Entonces, ¿cuánta gente necesito? Sí, si hoy yo tengo una demanda de X, necesito la cantidad de gente para X. Ahora, si yo quiero llegar a una demanda de Y, con la cantidad de gente que yo tengo para X, ¿puedo llegar a la de Y? Y bueno, ahí está esa especulación y el salir en la urgencia, ¿no? El salir, ay, bueno, después arreglamos la sociedad que tenemos, que bueno, la tenemos y no la tenemos, faltan los papeles, falta esto. Después, bueno, contratamos una persona ahí en el apuro, malas selecciones de personal, y no se piensa en esto, en la inversión, por esto que vos decís, de que es difícil pensar ni siquiera en el largo plazo, en el mediano plazo, pero hay que cambiar esa cultura porque es parte de la inversión y es parte del riesgo. Entonces, si yo necesito determinada inversión, que en este caso podemos decir no solamente es personal, hoy por ejemplo, inversión en publicidad, en redes, en un community manager, en distintas cuestiones, por ahí genera ese dilema, no, si yo lo puedo subir a Marketplace, no, si yo lo puedo hacer. Y en realidad, por ahí necesito ya una persona que me lo gestione. Entonces, si yo quiero llegar a aumentar ese público, esa cantidad de clientes, voy a estar reaccionando, como vos decís, o el órgano de gobierno ahí buscando ya, digamos, sobre la marcha, ahí está el problema, ¿no? Una de las paradojas. Totalmente. Y ahí, vos sabes que me llevas a la reflexión. Hace un ratito yo hablaba de marca. Uno es como profesional al final del día en función de lo que hace. Córdoba no es un lugar tan grande si uno anda en determinado sector y bueno, uno sabe quién hace bien las cosas y quién no. Hablando de marca a un nivel muy básico, ¿no? Pero Sí, vos sí. tenés el concepto de marca o de branding, esto de registrarla y formalizar algunos espacios jurídicos como un activo intangible. Pero cuando vos hablas de marca, yo no solamente tengo una marca a uno de los grupos de interés, stakeholders, de que son los clientes. Yo también soy una marca como marca empleadora, ¿sí? Claro. Y el ser una marca empleadora, porque yo soy un profesional o un equipo de profesionales o mi empresa tiene una marca robusta, impacta directamente en la capacidad que yo tengo de atraer talento, Federico. Claro. Y en esto, de atraer talento de gente que quiere trabajar conmigo, ¿sí? Pueden pasar muchas cosas. Pero esto que vos tocas es un tema clave, porque en los procesos de selección e inducción de una persona a la compañía, son los espacios donde se le enseña o la persona aprende cuáles son los valores de la compañía y cómo entendemos el mundo acá. ¿Sí? Y esto se refleja también en las aristas de lo que es la marca empleadora. Si mi selección, si mi proceso de inducción, que es cuando la persona entra al puesto de trabajo, entra a la compañía, le cuento cómo son las cosas, qué pasan, cómo son los procesos, es reactivo, lento, ¿sí? Emergente permanentemente, y ese proceso te puedo asegurar que va a dejar muchísimo que desear, muchísimo. Entonces, toda esta transferencia de valores, de una cultura de hacer las cosas, que en la empresa de familia es muy fuerte, la cultura familiar tiñe siempre al negocio, tiñe, la marca, le pone un marco, ¿sí? Y quien no entiende eso no está entendiendo de cómo funcionan las familias en los negocios. Entonces, claramente este espacio de la marca empleadora, la marca ante los clientes, y la forma en que yo abordo estas cuestiones de management y en la forma en que lo miro a mediano plazo, me permite formalizar cierto tipo de procesos que de otra forma no, ¿sí? Los cuales también me dan escala. Y el órgano de gobierno, como decíamos recién, como buena práctica en una empresa de familia, es el órgano que permite pensar futuro. Y muchas veces pasan dos cosas en las pymes familiares. Primero, que no están formalizados los órganos de gobierno, menos el directorio, y cuando intentan formalizarse en esas reuniones semanales,
La conversación que se gira o es conversación operativa, no es conversación de escenarios o de futuro, ¿sí? Entonces, en este contexto, ¿qué pasa o qué lego yo al final del día en una empresa de familia si estoy haciendo una transición generacional? Y fíjense, el modelo de negocio o la forma de hacer negocios de la empresa, la arquitectura organizacional que hoy está marcada por aspectos de agilidad, todo lo que ustedes pueden incorporar hoy de agilidad para poder tener mejores estrategias emergentes son claves. El mismo sistema familiar que tiene que ver con todos los valores y la gobernanza, la forma en que gobiernan y piensan futuro, la forma en que gobiernan y operan el mediano plazo, la forma en que gobiernan y operan esta paradoja entre lo que es operar todos los días, esto de cabecear, hacer, poner, sacar, y poder hacer la pausa y pensar lo que puedo hacer para adelante, cómo crezco. Hace 2 años tuve la oportunidad de trabajar con una inmobiliaria muy chiquitita, muy chiquitita, de Nueva Córdoba. Y la verdad que lo cuento, no voy a dar el nombre, pero lo cuento con mucho orgullo porque es gente muy trabajadora. Y en la empresa era una empresa típica familiar, marido y mujer, con una colaboradora que trabajaba con la mujer trabaja en la parte de administración de números, el marido está más en la parte de operación, de conseguir clientes, y otra persona más junior se había sumado como para poder seguir los pasos de esta persona que lo fundó y poder entender cómo hacer negocios en esto. Y en ese momento incorporamos metodologías ágiles porque lo que necesitábamos hacer era separar de la agenda del día que se los llevaba puestos un poquito de tiempo para pensar futuro. Y una de las cosas que surgió en ese momento era, habían hecho acuerdos para tomar administraciones, estaban muy tapados de administraciones que consumen muchísimo tiempo. Generalmente la contribución marginal de la administración no es alta, con lo cual mucha operación, mucho hacer y poca contribución, entonces había que trabajar un poco más con la venta o con alguna otra cosa. Y en ese momento surgió un vector de crecimiento de esta inmobiliaria que era hacer una integración hacia el desarrollismo, ¿sí? Y poder desarrollar. Tenían la posibilidad de acceder a la tierra en uno de los barrios y consiguieron la tierra, consiguieron capital y hoy están por el 4.º piso de un desarrollo inmobiliario que lo están llevando adelante. Me mandaron la foto los otros días. Y lo cuento con mucho orgullo porque hace 2 años, 1 año y medio atrás, era una idea en una pared con todos post-it de colores, pensando qué se podía hacer y cómo podía crecer esta empresa, ¿sí? Claramente que siguen con sus unidades de negocios tradicionales, pero han crecido en este vector que antes no lo tenían incorporado, ¿sí? Y pudieron pensar mucho más a mediano plazo. Entonces no es un tema menor. Y fíjense, esto es de cajón de empresa de familia, pero mientras más compleja es la familia, más compleja es la empresa y menos desarrollo de la estructura tengo en esto de poder organizarme, ordenarme, hacer cuestiones funcionales, trabajar los vínculos, profesionalizar los órganos de gobierno y todo, más riesgo estructural tengo, más riesgo de colapso. El 98% de las empresas, de las charlas de empresas de familia que hemos asistido con Fede, o que yo he tenido oportunidad de asistir, te empiezan diciendo, todas las empresas se mueren en la segunda generación, se mueren en la tercera, se mueren en, qué es eso, se mueren en algún momento. Y bueno, esto explica un poco por qué pasan esas cosas, claramente. Entonces, yo acá voy cerrando y abro un poco el espacio de preguntas, y les quiero contar, o les quiero dejar algunos de los libros estos, o este material después Fede te lo paso, Dale. como para que quien quiera meterse un poco en esto. Hay un libro que me encanta, que me gustaría que lo bajen o lo vean, que es Antifrágil, de Nicolás Taleb, ¿sí? Antifrágil explica claramente toda esta gestión de incertidumbre en la que estamos metidos, y toda esta cuestión de es también el autor de El Cisne Negro, ¿sí? De los fenómenos de gran impacto y de bajísima probabilidad de ocurrencia. Y ahí habla él de las empresas frágiles, robustas y antifrágiles, ¿sí? Ya supera la categoría de una empresa resiliente, que es aquella que se adecua al impacto y vuelve al mismo lugar porque tiene capacidad de
de volver a recuperarse. Las empresas familiares, hay muchos papers escritos que dicen que las empresas son resilientes y es real. Ante las crisis, las empresas familiares responden de mejor manera que las empresas no familiares, ¿sí? Porque hay otra cultura, hay otros valores, hay otra mirada del esfuerzo. Y si para alguien le sirve el dato, yo sí creo en el mérito, ¿sí? En el mérito como valor y en el mérito como amor de hacer las cosas bien, ¿sí? Pero en este caso, este autor tiene 3 libros, uno de ellos es este, se lo recomiendo, un libro con 500 páginas, ¿está? Que no pasa nada. Otro libro que es más fácil tiene que ver con administración de servicios, para poder entender cómo opera una máquina de seducción, una máquina de servicios, y no solamente una máquina de un profesional. Cualquier libro o material de prospectiva que tiene que ver con escenarios, a Fede le voy a pasar algún material que tengo para que después se los comparta. Cualquier libro de Henry Mintzberg, a mí me sirvió mucho cuando estudié administración. Hay un paper que es cortito, que es viejo, pero no por eso menos claro, que es Safari y la estrategia. Si lo ponen en Google lo tienen, está en PDF, y les va a escribir claramente qué se entiende por estrategia, en función de las distintas escuelas, los autores, y todo este tipo que estamos hablando. Y al final, ahí tienen uno de metodologías ágiles y de sprint. ¿Por qué? Porque hoy todas las conversaciones, semana pasada estaba trabajando con la gente de Fiat Chrysler, la otra semana estoy en otra conversación con otro cliente, y todas las conversaciones hoy son cómo gestiono agilidad para responder rápidamente a la incertidumbre del cambio, ¿sí? Entonces, mientras más ágil sea yo, mejor capacidad de respuesta tengo, ¿sí? Y esta capacidad de respuesta redunda en una estrategia que pueda ser ejecutada, ¿sí? Olvídense de las estrategias escritas en papel eternas, porque hoy en el contexto en el que estamos son imposibles de llevar adelante. Entonces, como cierre de esta conversación, por lo menos de la presentación, y ya abrimos la charla, me gustaría que se lleven esto. La oportunidad que yo tengo como profesional de crecer y salir un poco del autoempleo y darle más volumen y ser una pyme y después ser un siendo más grande, tiene que ver con la capacidad que yo tengo de construir y pensar futuro. Y la capacidad de construir y pensar futuro tiene que ver muchas veces con cómo analizo el entorno en el que estoy y qué respuesta doy. Y a partir de ahí, cómo hago la operación de eso a través de la estrategia. Cosas que parecen que están en la conversación de todos los días y en realidad se nos desaparece y estamos permanentemente reaccionando a todo este tipo de cosas. Así que bueno, hasta acá la presentación, y ahora si quieren abrimos la charla y vamos charlando un poco de alguna cuestión que ustedes consideren. Bueno, la verdad que Martín, como siempre, es muy interesante porque nos traes una combinación muy interesante, digamos, que se amalgama mucho entre la práctica y el by the book o lo que dicen los libros, ¿no? Entonces no es una cuestión solamente que lo planteas desde lo teórico, sino que traes la práctica y que seguramente muchos están pensando en cómo se aplica a su pyme, a su empresa. Eh, hay cuestiones de Vos coyuntura decías, que están diciendo. Sí, sí, no, vos decías, Fede, hay una cosa que me parece interesante. Si, bueno, yo tengo, ¿te acordás que la otra vez hablábamos del Sovereignty Manager? sí, el Solín de Manager, claro. El Sovereignty Manager, que es un poco el familiar que me ayuda con las redes o me ayuda a crecer. Entonces digo, bueno, yo armo un vector de posibilidad de desarrollo de mi empresa hacia el mercado, ¿sí? Entonces, si yo hago un vector de crecimiento, ¿cómo hago para responder a ese crecimiento con calidad de servicio? Entonces tengo que estar pensando permanentemente en esta cuestión ambidiestra de cada una de las operaciones. Acá estoy leyendo una pregunta. Usted habló de que el miedo son construcciones de nuestra mente, pero sin miedo no corremos riesgo de tomar. Claramente, 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 Damián. O sea, el miedo nos preserva. Claramente es la emoción más básica y primitiva que tenemos, que nos preserva la vida. Ahora, cuando el miedo se desborda y, no lo podemos operar, empezamos a vivir en un circuito de ansiedad muy complejo y claramente después no hacemos nada porque quedamos paralizados.
El miedo me puede llevar a dos posibilidades, o a pelear o a huir, ¿sí? Sí. Depende de cómo lo opere. Sí, Fede. Sí. Sí, a ver, esto que vos decís es cierto porque, claro, el miedo hoy se da porque realmente estamos viviendo en un contexto de incertidumbre, porque, a ver, de Europa ya nos están hablando de la segunda ola, del COVID-21, nos están hablando de que Holanda, por ejemplo, ya se cerró nuevamente, España va camino de... Entonces nosotros imaginamos, acá todavía no terminamos de cerrarnos, estamos viendo si nos abrimos y ya sabemos que en el resto del mundo se están cerrando nuevamente. ¿Cómo? Porque además en el otro hemisferio están entrando, ya están acercándose al otoño, ya están en otoño. Entonces ellos ya están con el riesgo de que vuelven los fríos para ellos cuando nosotros empiezan los calores. Entonces es difícil, pero yo creo que el desafío está en aprender a surfear esta coyuntura, que es una de las coyunturas más que tiene la pyme, ¿no? Porque hay alguien decía... no hay que olvidarse que para realizar inversiones no debemos dejar de lado el asfixio económico que hoy sufren muchas pymes. Sí, claramente. No sé si los salvatajes estatales son la solución o no, porque también es algo de un pan para hoy y hambre para mañana, pero el salvataje directo, ¿no? El subsidio, Sí. ¿no? Así las moratorias y demás, que creo que sí sirven parte del sistema. Pero lo importante es que, digamos, la pyme para mí tiene que jugarse con todo en la profesionalización, con todo. No puede ir a medias tintas, no puede ir, bueno, vamos viendo, vamos sobre la marcha, vemos después si necesitamos contratar al community manager. No, si necesito un community manager, ¿el sobrino se dedica a esto? No, no se dedica. Perfecto, listo, afuera. O que se capacite y después venga y lo tomamos si es bueno, si sabe. Eh, Invertir en serio, ¿no? A eso es a lo que voy. Pueden Yo creo tener que, muy... mira, Fede, Sí, yo creo que generalmente las charlas que, que versan sobre empresas de familia quedan detenidas muchas veces en la conflictividad vincular de los familiares. ¿Sí? claro. Obviamente que yo no quiero ser ajeno a eso, y hay toda una biblioteca sobre este tema. Lo que yo quiero poner acá en valor de todos quienes estamos compartiendo este espacio y pensando juntos es la capacidad del profesional de hacer empresa, la capacidad del profesional de generar y construir valor y la capacidad de llevar adelante en contextos complejos su hacer profesional. Y eso es lo que quiero rescatar, ¿sí? Eso es lo que quiero poner en valor, es que el miedo está y es real muchas veces es una construcción, el miedo nos paraliza. La cantidad, el otro día escuchaba un informe de un psicólogo, la cantidad de problemas de ansiedad y depresión que ha traído todo este proceso para mucha gente no es No, es terrible. menor, ¿sí? Terrible. Entonces digo, eh, yo tengo este contexto. Fíjate que la semana pasada el dólar, el poder comprar dólar a 200 era una realidad, ahora ya no, ¿No? ¿sí? Y va a seguir cambiando porque Argentina es contingente en sus políticas, ¿sí? Hace muchos años que vivimos de esta manera, ¿sí? Para un lado, para otro. Hasta Argentina en su contingencia es predecible, Sí. ¿sí? Entonces, digo, creo que hay que repensarse. Muchas empresas, acá estoy leyendo, creo que el miedo está más presente que nunca en este contexto. Claramente, tenemos una empresa familiar de 30 años de transporte turístico, y claramente que sí, y te agobian. Y la realidad es que es muy simple ir con una receta, Fede, y decir, no, porque te tenés que reconvertir, tenés que hacer transformación digital, tenés que hacer un montón de cosas. Y yo te digo, para un poquito, porque ya veníamos de 2 años de la gestión anterior y el gobierno anterior que veníamos con una estanflación y que veníamos con un proceso de mortandad de pymes. ¿Sí? Y no quiero Sí, entrar en política. Sí te no, pero digo es que la realidad. muchas empresas entran a esta situación de pandemia y de cuarentena descapitalizadas, con capital de trabajo muy complejo, con lo cual decir, tengo que invertir para hacer transformación digital. Bueno, para un poquito, que tengo que sobrevivir. Por eso no es menor
poner en la mesa en qué siendo estás. Porque si estás sobreviviendo, la estrategia es una. Si te estás adaptando, la estrategia es otra. Si estás creciendo, la estrategia es otra. Cuento esta empresa de San Francisco que vende materiales de la construcción. Ha habido un boom de venta de materiales de construcción porque la gente cuando se quedó encerrada en la casa, o arregló, mejoró, cambió, hizo lo que pudo dentro de la casa, o el que tenía capital se puso a construir, porque es un momento muy particular para poder construir. Entonces, ¿cuál es el problema que está teniendo esta empresa hoy? El no poder tener abastecimiento de sus proveedores, no el de la venta, no el de crecer, ¿sí? Y están facturando muy buen dinero, ¿sí? Cosa que no pasa con otro sector muy afectado, que es, como bien dicen acá, del tema del turismo, ¿sí? Y acá hay una cosa que yo también me gusta conversar, porque los espacios de construcción de liderazgo no deben omitir el poder mostrarse vulnerables, y el poder hablar de las emociones que nos atraviesan en alguna de estas cosas de incertidumbre o cuestión de gestionar hacia el adelante como líderes de estos espacios, es muy bueno, ¿sí? Porque si no me come eso por adentro, no lo puedo manifestar. Lo hablamos en aquella charla, Fede, por allá en marzo, abril, que Sí, tuvimos acá en el colegio. ¿Te acuerdas que fue más que todo un conversatorio de cómo estábamos? Y yo les dije en ese momento, no tengo idea de para dónde va esto. Y el que les diga que tiene claro para dónde va, te está mintiendo, totalmente. ¿sí? Entonces, digo, yo creo que estas cosas están buenas conversarlas, hacen a la construcción del líder, hacen a la construcción de la capacidad de hacer empresa. Yo creo en hacer empresa, creo en la generación de valor, creo en mejorar mi vida, la de mi familia, y creo en, de alguna manera, impactas positivamente en el medio. Y ese creo que es el mensaje al final del día, que si pudiésemos dejar de esta charla, es pensá, repensá, estudiá, busca más material, hace la pausa, encontrá el espacio, repensá lo que estás haciendo, revisá las posibilidades, ¿sí? Ahí hacen la pregunta, ¿cómo se hace para salir del círculo vicioso de tratar de generar para sobrevivir, para poder convertirse? Uy, ¿hace cuánto? Claramente, lo primero que tenés que... Mm. Claramente, pero está excelente esa pregunta, porque digo, bueno, uno muchas veces como profesional ha pasado que vive en el autoempleo. O sea, no lográs escala, no lográs salir, no lográs Claro. constituirte en algo que tenga más estructura de forma tal de que vos puedas tener la pausa para pensar. Estás todos los días operando. Y claramente es un círculo vicioso, ¿sí? Porque el día que no podés operar, el día no facturás, ¿sí? Claro. Entonces, es lo que le ha pasado, fíjense, desde otro lugar, a muchos artistas que no han podido facturar en todo este tiempo, ¿sí? Porque la forma de capturar valor que tienen es con la presentación en vivo, y la presentación en vivo, por lo menos durante 4 o 5 meses, no pudo ser hasta que le encontraron la mano ahora un poco con el streaming. Entonces, lo primero que yo tendría que tratar de entender es, de las cuestiones que yo hago todos los días, cuáles generan valor, cuáles me permiten sobrevivir, y empezar a explorar dónde conecto con el mercado, dónde conecto con mis clientes, en tipos de trabajos donde la contribución marginal pueda mejorar. Porque una de las cosas que pasan con los servicios profesionales es que son poco escalables, Federico. ¿Qué significa que Claro. son poco escalables? Que cuando aumenta la operación, generalmente aumentan los costos también de esa operación, ¿sí? Con lo cual los márgenes siempre siguen siendo más o menos similares, nada más que a distinta escala. Entonces, una de las cosas que tengo que pensar es cuál es la contribución marginal de lo que me deja el hacer este tipo o brindar este tipo de servicios y no este otro, y empezar a trabajar mucho más claro en satisfacer de alguna manera particular las necesidades del tipo de público cliente al que voy, ¿sí? Si yo puedo mejorar eso, mejorar la vinculación con ese mercado, seguramente mi contribución marginal o el tipo de servicio se descomoditiza, deja de ser un genérico, ¿sí? Y al dejar de ser un genérico, la variable precio de lo que cobro no es tan importante como otras cosas, con lo cual genera un poquito mejor de contribución marginal, ¿sí? Y esa es una Sí. forma de empezar a pensar esto de salida. ¿Cómo conecto mejor con mi cliente? ¿Cómo repienso algunos servicios? ¿Cómo
empiezo a pensar estrategias de integración hacia atrás o hacia adelante, como hizo esta persona, esta empresita que les conté inmobiliaria, que hoy está siendo desarrollista. Cómo me empiezo a repensar yo operando en otros espacios que no sea la administración nada más, o la compraventa, por ejemplo. ¿Sí? Sí, 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 se entiende que es claro este repensar que vos planteás y veo todas las caras concentradas y veo nuestro rating que se mantiene en las 89, 90 personas. Significa que están interesados, están pensando y realmente vos estás dando, como decimos, la herramienta acá no esta es la solución, no, no. La solución tiene que empezar por ahí, que creo que es un poco lo que vos estás planteando, por dónde tiene que arrancar con esto de repensarse, con esto de analizarse. Porque acá en este país, digamos, siempre ha habido crisis, siempre estamos en estas cuestiones de incertidumbre. Entonces lo importante es saber cómo afrontarlo, porque si uno dice, no, no quiero tener ninguna incertidumbre, quisiera tener estabilidad, toda esta cuestión, bárbaro. Hay un par de caminos, uno de ellos tendrá que ver con irse, otro tendrá que ver con hacer alguna otra cuestión en ese sentido. Y otros caminos que no, otros caminos que se refieren a justamente a, bueno, ver cómo uno se adapta a esta realidad. Y creo que ha sido muy, muy clarificador tu exposición, Martín, al respecto. Y bueno, la verdad que nada más que agradecerte por este tiempo, por el espacio siempre que nos dedicás al colegio, y todos muy agradecidos. Llevé a sus autoridades conectadas, lo veía al vicepresidente, a la vicepresidente Miriam, al tesorero Rafael Chaik, también al presidente Marcelo Prato. La verdad que sí, es muy bueno. Eh, ¿Alguna reflexión final, Martín? Mira, creo que primero agradecerles a todas las personas que nombraste porque las considero todas muy cercanas, siempre han sido muy generosas en abrir esta casa, por intermedio tuyo también, a que uno pueda conversar de estas cosas que a mí por lo menos me interesan mucho y hacen de mi profesión y lo que hago permanentemente. Así que para mí es un disfrute y un agradecimiento muy profundo para todas las autoridades. Eh, Saben que cuando yo hablo con familias empresarias, y en algún espacio esto lo hemos compartido con vos, Fede, en algún cliente, pero todo lo que tiene que ver con adquirir servicios de profesionales para hacer cosas en la empresa es relativamente simple si uno conoce el profesional y sabe claramente el servicio que quiere. Lo que siempre es difícil en una familia empresaria o en una pyme es generar valor. Es la capacidad de hacer empresa, es la capacidad de construir, ¿sí?, algo más de lo que tengo, o con lo que tengo hacer más. ¿Sí? Y yo me voy pensando en esto y le quiero compartir porque también es una cosa que me atraviesa a mí como argentino. Más de una vez, Fede, hemos charlado, qué sé yo, la emigración, no la emigración, que la oportunidad, no la oportunidad. Y siempre es la misma conversación cada 10 años. Ahí veía que son crisis recurrentes cada 10 años, decían por ahí. En realidad, esta es brava, es compleja, y creo que muchos de nosotros, fíjense que son charlas recurrentes. En el 2001 pasó mucha gente que emigró, después volvió. No sé si necesariamente esa es la respuesta, ¿sí? Porque lo que te pase acá se va a ir con vos y te va a pasar en el otro lado, porque al final del día sos vos el que se va. Y en el otro Claro. contexto en el que estés operando, cualquiera sea, capaz que es más estable, no sé, el que vos elijas, también vas a operar y también vas a tener estrategias deliberadas, emergentes, agilidad, creación de valor, diferenciales como profesional. Entonces, la respuesta capaz que esté también bastante en uno, ¿no? En cómo opera esto. ¿Qué puedo hacer yo por esto? ¿Sí? Y creo que en estas conversaciones que uno tiene con uno mismo o con colegas, con Fede charlamos mucho, al final del día lo que tenés en la mano como herramienta son mejores preguntas, no respuestas. Se los dije hace un rato, todos los expertos en marzo que dijeron que iban a pasar tal cosas, no le pegó ni uno, creo yo. ¿Sí? Entonces, despertólogos, pero sí buenas preguntas, para enriquecer el proceso de construcción de futuro y de hipótesis hacia adelante. Simplemente eso, y agradecerles a todos el espacio, la charla, la paciencia. Fede, después te paso un par de libros. ¿Sí?
Bueno, dale, Martín, muchísimas gracias y ya te liberamos para a la parte y demás, así que muchísimas gracias, ¿eh? Dale, cariño grande para todos, que anden bien. Un gran abrazo.